Juana Rivas, ultimátum por parte de la jueza de Granada. Tiene hasta el lunes a las 5 de la tarde para entregar a sus hijos a su padre. Si no lo hace, la jueza tomará medidas cautelares, podría ir incluso a prisión. Y se han tomado también medidas contra el entorno más cercano, familiares de Juana Rivas y también su asesora y su psicólogo. Andrea. Sí, la jueza mueve ficha la misma semana en la que le hemos visto a ella en los juzgados, lo decía Iñaki, lunes 5 de la tarde a esa hora. Juana Rivas tiene que entregar a sus hijos de 11 y 3 años en un punto de mediación familiar para que lo recoja el padre. La juez es rotunda, le avisa de que si no lo hace tomará medidas contra ella por sustracción de menores. Esta es la última vez que la vimos, fue el pasado martes a la salida del juzgado de Granada después de que el juez de guardia la dejara en libertad. Se mostró así de contenta ante las cámaras. No me voy a la cárcel, me voy a mi casa con mis niños y vamos a seguir peleando. Esa era su petición, pero ojo porque la juez también ha citado a declarar a buena parte de su entorno, por ejemplo, su asesora jurídica Francisca Granados, que también es directora del Centro Municipal de Maracena. Además, también ha citado a la psicóloga de ese centro, hablamos de María Teresa Sanz, y a los familiares de segundo grado de Juana Rivas, es decir, a sus padres, a su hermana y a su hermano. La juez quiere saber hasta qué punto han colaborado en el presunto delito de sustracción de menores. La pregunta es si está justificada esta medida, así lo valora, por ejemplo, Joaquín Bosch, de Jueces para la Democracia. La jueza instructora considera que hay indicios de que tanto la asesora legal como la psicóloga, como los familiares más cercanos a Juana Rivas, han podido inducirla a cometer el delito y por ello pueden estar implicados en un delito de sustracción de menores o de desobediencia. Por cierto, que ellos, Jueces para la Democracia, han denunciado públicamente descalificaciones, aquí lo tienen, presiones políticas, dicen, sobre los tribunales para que no se cumplieran las resoluciones judiciales que afectaban a ella, Juana Rivas. Veremos qué hace Juana Rivas el próximo lunes, si se presenta o no se presenta con sus hijos y qué medidas toma la juez. Les recuerdo que Juana Rivas puede enfrentarse a todo esto, a 4 años de cárcel por obstrucción a la justicia y por sustracción de menores, 4 años. Muchas gracias, Andrea. Podría enfrentarse un serio problema Juana Rivas de no hacerle caso al juez, de no presentarse con los niños a las 5 de la tarde. Sí, lo que pasa es que esto no es nuevo. Yo escribí un artículo a Juana Rivas a principio de este mes, cuando estabais todos disfrutando de vuestras vacaciones, en el que ya me preguntaba, pues, ¿quién estaba asesorando tan mal a Juana? Es decir, incluso yo creo que la han convertido en bandera de algo sin darse cuenta de que al final las consecuencias reales van a recaer sobre ella y sobre sus hijos. Entonces, realmente a mí me parecía absurdo y me sigue pareciendo absurdo asesorar o ayudar a una mujer para que se sustraiga de la acción de la justicia, porque dice que quiere proteger o porque se trata de proteger a sus hijos y quiere tenerlos con ella, y a lo que se está arriesgando es a ingresar en prisión, a perder la patria potestad sobre sus hijos 10 años, es decir, se arriesga precisamente a lo que quiere evitar. De manera que me parece que como planteamiento de asesoramiento ha sido bastante despropósito. También la acción legal que se ha llevado a cabo en el caso de Juana ha sido bastante errónea. El propio Tribunal Constitucional, cuando inadmitió por última vez el recurso, en la providencia que dictó, recordaba todos los pasos, digamos, los malos pasos jurídicos que habían dado abogados de Juana Rivas. Es decir, que de alguna manera yo creo que esta mujer se le ha aconsejado mal. Y con respecto a la imputación, bueno, pues evidentemente el secuestro de menores es un delito continuado, por lo tanto, mientras se sucede en el tiempo, todo aquel que les ayude o que calle o está siendo colaborador, cooperador o de alguna manera está contribuyendo al delito, y eso efectivamente es así. Entonces, y termino, porque este es un caso que nos ha ocupado mucho todo este tiempo y quiero dejarlo claro. A mí, yo empatizo y empatizaba con el dolor de Juana y también, y me preocupaban mucho, y siempre lo he dicho, el bienestar de los niños. Con el desarrollo que va teniendo el caso durante todo el mes, ahora mismo tengo que decir que por encima de todo esto me preocupa el planteamiento del Estado de Derecho que se está haciendo en este país. Es decir, me preocupa que se esté diciendo que hay quien puede sustraerse al cumplimiento de las sentencias judiciales firmes. Porque cuando hay un conflicto entre personas, y en este caso lo hay un conflicto porque la madre, porque Juana, que
que dice que la maltratan y que ha puesto una denuncia y que quiere tener a sus hijos con ella porque corren peligro, y su marido que dice que no corre peligro y que además no la ha maltratado, como hay un conflicto, cuando las personas no se ponen de acuerdo y nadie nos ponemos de acuerdo en si uno lleva razón o otro, los que tienen que intervenir son los jueces. Si una vez que los jueces, no un juez, van ya 5 jueces más el Constitucional, no le dan la razón, si lo que se dice es que hay que desobedecer todo eso y saltarse el sistema a la torera, a mí eso me empieza a preocupar mucho. ¿Te refieres a cuando Mariano Rajoy dice que hay que escuchar a las víctimas? Bueno, o como, por ejemplo, cuando la presidenta andaluza también defendió la causa. A mí me parece que Mariano Rajoy se metió ahí en un jardín porque fue cuando acababan de firmar el pacto contra la violencia de género y alguien le diría que fuera simpático. En este caso se ha producido una curiosa experiencia de espiral del silencio, porque hasta primeros de agosto, casi hasta que yo escribo el artículo, todo el mundo empatizaba mucho con Juana y todo el mundo defendía a Juana. Es cuando se abre el melón y se dice, bueno, pero oiga, que es que esta señora está incumpliendo una sentencia firme, es que esta señora se está arriesgando a que sus hijos se queden sin madre, sí, porque, no está cumpliendo la bien, ley, etcétera, etcétera. Entonces es cuando empiezan a aparecer las opiniones discordantes de juristas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí el presidente del gobierno lo ha dejado algún asesor un poco, pero desde luego un presidente del gobierno no puede insinuar que es bueno que nadie no cumpla las resoluciones firmes de los jueces, porque eso es tanto como decir que no estamos en una democracia y no estamos en un Estado de Derecho. Yo en este tema tengo un sentimiento encontrado, es decir, es verdad que creo que hay que respetar la ley y que evidentemente hay unas decisiones judiciales que han establecido que se tienen que entregar a los niños. Es cierto también que todo viene de unas decisiones judiciales italianas y que Italia tampoco es que sea un Estado fallido, es decir, tiene un sistema de justicia razonable y por tanto garantista y por consiguiente cuando los jueces toman una decisión en Italia y después se aplica el Tratado de la Haya para que se entreguen a los niños, no es que los jueces se lo hayan inventado en Italia, ¿no? Pero por otra parte entiendo que si una madre piensa que sus hijos van a ir con una persona que la ha maltratado y que sus hijos pueden sufrir un riesgo. Vamos a eso. Si es que los jueces el principio de la madre pero vamos a eso. Está por encima de todo proteger proteger a sus hijos. Vamos a eso. Es que los jueces... Y por consiguiente, Elisa, déjame terminar un momento. Venga, tiene que acabar. Sí, pero escuchar los demás. El principio de la madre es proteger a sus hijos. Y por tanto, en ese aspecto, entiendo también a esta mujer y entiendo a Mariano Rajoy y entiendo a Susana Díaz lo que han dicho al respecto del tema. Es un tema muy espinoso. Ahora bien, en todo este tema me falta una cosa. Creo que nadie está escuchando al niño mayor. Sí, se le escuchó. Y el niño que tiene, le escuchó la juez. El niño que tiene ya 11 años, evidentemente podría dar luz a todas estas cuestiones. Entre otras cosas, no se la ha escuchado porque es verdad que la madre los ha sustraído a la justicia. Que le escuchó la juez antes de que lo sustrajera. Deberían de escucharse al hijo mayor. A ver, yo te voy a dar el dato. Al niño mayor lo ha escuchado la psicóloga del Grupo de Apoyo y la propia juez en inmediación. Y el niño manifestó que aunque le gustaba más el sistema educativo de su madre, pues no le importaba estar con su padre o ir a las vacaciones con su padre y vivir con su madre. Es decir, el niño no manifestó el tema de los malos tratos. Entonces, vamos a ver, aquí, vamos a ver, yo no quería nunca he querido entrar en el fondo de la historia porque creo que ya han entrado los jueces que tenían sobre la mesa lo que nosotros tenemos, más todos los informes que nosotros no hemos podido leer, más todo eso. Yo no puedo pensar que 4 jueces estén prevaricando teniendo sobre la mesa todo eso, Entonces no lo puedo pensar, pero aparte de todo eso, lo cierto es que se ha hecho un mantra y se dice, porque el padre es un maltratador. Vamos a ver, el padre es un señor al que hace 7 años se le condenó a 3 meses por violencia doméstica, que no de género, artículo 513 del Código Penal, no por violencia de género, porque fue una discusión en la que los dos participaron y en la que los dos intercambiaron, Entonces, hay una sentencia de conformidad en la que él acepta 3 meses. Esos antecedentes penales están ya archicaducados, es decir, ni tiene antecedentes penales. Entonces, que a un señor que ha aceptado 3 meses de condena, ¿vale? Yo no digo que la denuncia que ha puesto Juana sea verdad o no, pero eso lo tendrán que decir los jueces. No se puede, a mí... complejas para juzgarlas desde la distancia. Pero que yo no la estoy juzgando, la están juzgando los jueces que las tienen. Una madre que cree que tiene que proteger a sus hijos, la primera misión que tiene moral es proteger a sus hijos. Yo no entiendo eso. Pero cree que tiene que proteger a sus hijos. ¿De qué? O simplemente le conviene quedarse con sus hijos en contra de los intereses, de su exmarido. Hay una cosa clara, si se me permite, y es que
la juez hace muy bien en llamar a declarar y a tomar declaración a la esta asesora jurídica, porque yo creo que no la ha asesorado, yo creo que la ha manipulado. Yo creo que el entorno de estas plataformas que acompañaban a Juana Rivas la han manipulado, y no en su beneficio, precisamente, sino en beneficio de lo que ha dicho Elisa, algo así como esas banderas de algo. Yo creo que la bandera de algo, sinceramente, lo que veo de que hay de trasfondo aquí es que al final lo que estas plataformas pretenden es que una simple denuncia de malos tratos le cueste al denunciado el que le quiten la custodia de sus hijos. Eso es lo que se pretende. Esto es lo que se pretende. Aquí se pretende esa ventaja. Y a mí me parece que la denuncia de Juana Rivas, cuando ya ha sacado a los niños de Italia y se los ha traído en España, con 4 jueces de por medio, como se ha explicado aquí. No, el Constitucional. Bien, juez que ha dicho, sí, déjame que termine, Antonio, por favor. O sea, a mí me parece que la denuncia de malos tratos cuando llega aquí es una denuncia claramente táctica. Y entonces lo que se pretende... pero uno ha dicho, Antonio, por favor, Tiene que haber Nadie ha dicho ninguna cosa contraria. Estamos por favor, hablando de la vez. espera, aquí, Los hechos son los hechos. aquí Nadie ha dicho ninguna lo que cosa está contraria. ocurriendo, lo que está ocurriendo es que las lágrimas de Juana Rivas y mis que no se hijos, y pueden dar yo datos. estoy protegiendo a mis hijos. ¿Cómo Y estás aquí, protegiendo a tus datos hijos? no se pueden. Pero tú ves que tus hijos hayan sufrido algo con su padre, porque eso es lo que los jueces han determinado. Los jueces, todo ese rosario de jueces que han visto el tema y que ha habido peritajes técnicos y que lo han mirado el asunto, han dicho que no. Este es el problema. Y entonces o nos creemos la justicia o no nos la creemos. Ana Grau, venga. Por muchas lágrimas y Ahora, muchas plataformas que quisiera- haya. Lo que quieren es una situación de ventaja. Venga. De ventaja. Y eso no puede ser. Quisiera, por abreviar, yo creo que Elisa lo ha descrito muy bien jurídicamente, o sea, creo que no es una opinión, que son hechos. También creo, Carmelo, que tú tienes razón, que el entorno de Juana Rivas hay gente que ha intentado manipular con un tema de los malos tratos. Ahora, dicho eso, arriesgándome al fondo a la cuestión y arriesgándome a equivocarme. A mí esta mujer me da mucha pena, porque creo que también coincidiendo con Elisa, sus peores temores se van a hacer realidad. Y yo creo que el fondo de la cuestión, en el que no entra nadie, es que habría que empezar a regular muy seriamente los divorcios con fronteras de por medio, porque esta mujer pudo sentirse indefensa económicamente al divorciarse de un italiano en Italia, pudo sentir un desvalimiento, pensar cómo voy, por ejemplo, el otro día La Sexta sacasteis una entrevista con el padre de Juana que era desgarrador, porque él decía, yo le aconsejo no entregar a los niños porque una vez se vayan a Italia a ver que lo recupera, y era se notaba que era un hombre pobre, que tenía miedo, y yo creo que el problema de fondo es que mientras no abordemos jurídicamente maneras de solventar los divorcios transnacionales, vamos a ver de estas muchas veces. Y obviamente la solución no es saltarse la ley, ahí estoy totalmente de acuerdo, si a lo mejor hacer la ley un poquito más clarividente. Maestre. A ver, yo lo primero que quiero decir es que una cuestión que tiene que ver con esto es sobre el caso particular. Sobre los hechos concretos de este tema se sustentará judicialmente, y es algo que, bueno, son unas denuncias cruzadas, acusaciones cruzadas, pero que algunos han utilizado para lanzar un relato bastante tóxico. Porque se utilizan los casos, un caso particular determinado que tendrá las características que tenga, para cada uno utilizar algunas soflamas que son bastante peligrosas en un país en el que han muerto más de 800 mujeres desde que hay un conteo de las víctimas, ¿no? Porque hay debates transversales como que una persona que es condenado por maltrato no puede volver a ver a la familia de la que ha sido víctima de esos maltratos. Según el Convenio de Estambul, los hijos son tan víctimas de la violencia machista como la persona que la sufre. Pero es que los jueces bueno, aquí yo no es que dicen voy a que decir lo que yo quiero decir, ¿vale, Elisa? Entonces, lo primero, si te eso lo es un crees o no te debate lo crees. y creo que ha quedado sobre la mesa y que alguien pone en duda. Otra cuestión es, como eso, el aprovechar un caso determinado, puntual, para poner en duda una ley entera, como es la ley de violencia de género, que hay gente que lo ha utilizado, ¿vale? Y que es terrible que con un caso particular, sea cual sea, que puede ser, no voy a hablar de este, pero a veces cuando se da un caso de una denuncia falsa que se utiliza como para intentarlo, cuando el porcentaje que sabemos es minoritario. Es decir, como cuando trasciende a la opinión pública un caso determinado que tiene un montón de aristas y cada uno tiene sus características, en la opinión pública se utiliza para poner en duda la única herramienta todavía muy poco efectiva
para proteger a las mujeres de la violencia machista. Fíjate, Es decir, se utiliza y se instrumentaliza un caso particular para trasladarlo a la generalidad. Y eso me parece que es irresponsable sabiendo todos los casos que hay. ¿De este caso podemos hablar en particular? Sí, pero sin establecer unos debates generales que pongan en duda la única herramienta que las mujeres tienen para protegerse. La única. La palabra proteger, sobre todo proteger a los niños, es la que más estamos escuchando. Yo creo que los niños están siendo utilizados. Es decir, es un matrimonio que ha tenido sus diferencias. Habría que ver la historia, porque la historia que tienen es bastante curiosa. Hubo una orden de alejamiento, luego ella se la saltó, tuvo un segundo hijo con él. O sea, es bastante complicado todo esto. Yo creo que tienen que ser unos jueces los que tienen que dictaminar, porque llega un momento que aquí es los niños que son los más desprotegidos. Poner a un niño de 11 años a decidir si es mejor papá o mamá, a mí me parece, vamos, era como antes cuando te preguntaban, ¿quieres más a papá o a mamá? Se debe escuchar, pero me parece que es ponerle en una situación demasiada. Hay expertos educativos y psicólogos que pueden entrevistar al niño, pero no hace falta que le pongan la tesitura de decir es mejor papá o es mejor mamá, porque esto hunde a un crío. Hunde a un crío que tiene 11 años, es un crío. Y yo creo que estas situaciones lo único que hacen es destrozar a los niños, porque con el rollo de que los están protegiendo se están peleando. Y los tiene secuestrados en este momento, porque una madre no tiene secuestrado nunca a sus hijos. Hombre, sí, según la ley sí. Porque la excusa de que hace su bien, se hable de sustracción de hijos y contra secuestro. No, pero evidentemente una madre no tiene el amor no justifica cualquier cosa. El amor de madre no justifica cualquier cosa. Fijaos, María José Carrascosa, 8 años ha estado en prisión de Estados Unidos por no entregar a su hijo. Es que no es el mismo caso. Un americano maltratador. Y ha aguantado 8 años allí. Después está condenado a 12. Es que no es el mismo caso. Porque hizo lo mismo. Porque hizo lo mismo. El padre de la expareja de Juana Rivas, si no me equivoco, le ofreció también la posibilidad de una custodia compartida a Juana Rivas, ¿no? Sí, incluso llegar a un acuerdo antes. Si además nadie le está diciendo a Juana Rivas que no pueda quedarse con sus hijos. Sino que tiene que compartirlos. No, solo le dicen que eso tiene que decidir los titulares italianos. Es decir, la justicia española lo único que dice es que debe ir a un juzgado italiano, que es el que debe decidir con quién están los niños, porque es lo que tiene en Italia. Y si no tiene, es que yo creo que la clave es esa, que no tiene recursos para vivir en Italia. Yo no sé cuál es la clave, porque yo cuando abordo estos temas procuro abordarlos desde una perspectiva fría. Que por cierto, quiero apuntar para decir, ya que me llevan insultando desde el día 1 de agosto, que yo soy feminista, y lo he dicho miles de veces, pero soy feminista, pero sobre todo soy ser racional. Entonces, a mí el feminismo no me hace perder la racionalidad. Si había que coger una bandera para defender o para poner en valor la cuestión de que efectivamente se está obligando a niños a ver a padres que los maltratan o que el niño también es víctima cuando ha sido testigo del maltrato, etcétera, etcétera, pues se coja como bandera un caso que sea paradigmático y que no ofrezca problemas. Pero se ha cogido como bandera un caso en el que hay mezclado un tema de convenio de la Haya por niños internacionales, en el que además la condena por maltrato es que ni siquiera es por maltrato, la única existente es por un delito de violencia doméstica en el seno del hogar de 3 meses. Es decir, que no es un tema paradigmático. Perdóname que te interrumpa. ¿Cuál es la diferencia entre los dos casos que plantea, violencia doméstica o violencia de género, para que lo tengamos todos claro? A ver, cuando es un tema de violencia de género, ha habido una agresión del varón, haciendo supremacía del varón sobre la mujer. Y las lesiones y en el caso de la violencia doméstica, es un caso que va por otro artículo, creo que es el 513 del Código Penal, porque lo que se produce y lo que se ve en el relato de hechos de esa sentencia es que hay una discusión y pelea entre ambos. Es decir, ambos se abofetean, etcétera. Entonces se entiende que cuando la pelea es entre ambos no ha habido violencia de género, sino que ha habido violencia en el seno del hogar. Que puede ser tan culpable uno como otro. De dirimir, claro. Entonces quiero decir con eso que si el feminismo quiere coger una bandera para poner sobre el tapete que se están haciendo injusticias y que hay que revisar la forma en la que los niños son entregados a sus padres maltratados, etcétera, se debe coger un caso que sea paradigmático y en el que se vea clara cuál es la injusticia. No se puede. Porque en este caso no se ve claro. Los casos paradigmáticos o no. Pero es que lo único que se le dice a Juana es que tiene que entregar a los hijos. No se puede porque pedir. es un tribunal italiano el que tiene que decidir sobre los niños. No se
Esta no mujer se no puede- se fía a la momento, que justicia hay mucho italiana, ruido, lo que puede. pasa. Bueno, pero es que, oye, Ya. no fiarse de la justicia, esto quiero dejar, Ya. o sea, esto hay que dejarlo claro para todos los ciudadanos de este país. Es decir, que uno se para fíe de la todos. justicia, que no se fíe, que le parezca justo, que le den la razón o no. Es decir, el sistema que nos has dado dice que una vez que los jueces han llegado al final de los recursos y hay sentencia firme, esa sentencia se ejecuta. Si no tienes dinero en un caso ojo, así, estás porque solo muerta. faltaría, Si vamos a eres ver, pobre, y no, como es y no- Juana, escucha, estás y no me muerta vale en un decir caso así. que se puede hacer Sí. desobediencia de las leyes cuando uno cree que son injustas, porque es tanto como No, decir que a los mí catalanes tampoco, pero esta mujer están está haciendo desesperada. los mismos que dicen eso Ya. tendrán que reconocer que los catalanes, oye, pues están saltando Vamos, las leyes en porque este- les parece es un muy tema justo. de- En Ya este, tema de es eso. así. en este caso donde hay varios países y varias justicias, Dos. ¿me quieres decir, por ejemplo, que María José Carrascosa debió llevar a su hija con su padre en Estados Una Unidos? cosa que la nunca- hubieran perdido siempre. Una cosa que La nunca se hubiera- hace en no hubiera derecho. entrado en prisión, pero Una cosa hubiera que perdido nunca se hace en siempre. derecho. Hubiera perdido Y siempre al a su juzgar en hija. derecho tampoco has de hacer Hubiera- como periodista, es pensar que No, los no, casos no, no. son comparables. Lo- El de este como no, el no, de la no, que- no, mujer que pero- murió ayer, pero- no. pero- Cada otros caso casos es- no, pero, piden más ese solución. caso. pero hombre, alguna similitud hay. Cuando evidentemente, No, cuando porque mira, evidentemente Juana hay, Rivas- Son y distintos. además, Mira, Paqui esto, Granados- esto de la custodia compartida Déjame que te dé un dato. es le has dicho Déjame que la te dé un dato. custodia Paqui compartida Granados, en que Italia. es la asesora. Ese es el En problema. Italia. Ese es el La problema. custodia La compartida, partido en hombre, Italia. por ¿Y de favor. qué vive A ver, esta Ana, mujer? Ana, espera, Ese déjame es el decirte. problema. Tienes que acabar ese Sí, con te tus río. hijos. Paqui Entiendo que una madre haya hecho lo que ha hecho esta mujer, Bien. una madre Otra cosa es que desesperada. no está bien. Y después No está bien. digo otra Eso. cosa, lo que no es normal es estar pidiendo a gritos un pacto de Estado contra la violencia de género para que se proteja a los hijos en contra del padre maltratador y al día ver, siguiente desamparar judicialmente a esta Solamente un mujer. dato, vamos a ver. Al día Para siguiente hablar- desamparar para judicialmente dejar a esta claro, mujer. no, No para es dejar así. claro cómo Hombre, los casos no es no pueden así, ser Antonio. iguales. Paqui Granados, la asesora, la famosa asesora legal que está ahora imputada, cogió a dos mujeres, Juana Rivas y una mujer chilena, y les hizo recogió 150.000 firmas o no sé cuántas en change.org y se fue al Ministerio de Justicia. Bien, pues la otra mujer que fue con Juana La Rivas chilena. ha quedado demostrado que su denuncia era falsa. Quiero decirte por eso que cuando Pero se... bien, pero oye, que haya denuncia falsa no quiere decir No, que quiero todo sea decir, falso. yo sé que son el 0,08%, Claro, pero quiero decir... No vayamos que- ahora Pero es que- a decir que Quiero todas decir las que denuncias de la- mujeres son falsas. Déjame terminar, Tiene que que luego me acabar, quedo ¿no? sin Es voz que porque me claro, hacéis eres gritar. Por favor, feminista, pero te pones en unos Antonio, planes que tiene muchas que veces acabar. dejas a las mujeres Antonio, maltratadas hay mucho en ruido la aquí. cuneta, ¿eh? Venga, una frase. Claro. Vamos a ver, lo que quiero decir es que, insisto, que los casos son cada uno. Entonces, ni el caso de Juana Rivas es el de la que fue con ella, que resultó falso, ni ese caso es como el de Carrascosa. Entonces, hacer un totum revolutum y decir que las leyes están mal, y nadie dice, pero ¿qué leyes, Yo no ¿qué hago un leyes están totum mal? revolutum. ¿Qué ley es la que falla? Nadie dice qué ley es la que falla, ni qué ley es la que está No mal, hago un ni totum- qué es lo que se está No aplicando hago un mal. totum revolutum. Simplemente se ha convertido en Este un también hay que asunto de resolverlo. vísceras, de corazón y de sentimientos. No hago un totum y revolutum, se opina pero así. sí digo Bueno, que muchas justicias seguiremos nacionales muy amparan a atentos sus de este tema. nacionales. Lunes a las 5 de la tarde, en Más Vale Tarde, podrán en La Sexta seguir